Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Medicina del Siglo XXI. Estamos muy contentos en este 18 de enero de 2024 de traer un nuevo capítulo ahora en esta nueva normalidad que ya tenemos un buen rato de vivir, pero que también nos está generando, bueno, conflictos y además la duda de si estamos con seguridad actualmente en esta época invernal, sobre todo hablando de COVID. Se ha escuchado de algunas ciudades que tienen niveles altos aquí en Baja California Sur. Ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos. Pero iniciamos el programa como nos gusta con este aforismo y hoy vamos a dedicar, debido al tema del programa, aforismos específicamente de los estoicos. Les comentábamos en la emisión previa que íbamos a hablar acerca de meditaciones, íbamos a recomendar meditaciones del emperador Marco Aurelio, y queremos iniciar de esta forma. Sus dos frases que a mí me gustan mucho y que pueden encontrar en este libro Meditaciones, que vamos a mencionar más adelante, las vamos a comentar en este momento. En ninguna parte puede hallar el hombre un retiro tan imperturbable y tan tranquilo como en la intimidad de su alma. Como en la intimidad de su alma. Está en tu poder retirarte en ti mismo cada vez que lo desees. La tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente, el reino que te pertenece. Marco Aurelio nos deja estas frases para que reflexionemos, para que meditemos y para que sepamos que no requerimos realmente ir a un lugar sagrado o a un sitio específico para recluirnos en la paz que nos da nuestro templo interior. Más adelante hablaremos de Marco Aurelio y, por supuesto, de meditaciones. Las enfermedades respiratorias de la temporada invernal pues tienen muchas causas. Sabemos que existen muchos virus circulando. Aquí estamos iniciando con esta cápsula que un comunicado de radio y prensa que nos envió la Secretaría de Salud el día de hoy y que estamos muy interesados en que ustedes conozcan para que sepamos realmente qué es lo que está ocurriendo en nuestro estado en relación a COVID y a influenza. Entonces, vámonos a escuchar la cápsula precisamente en voz de la Secretaria de Salud, que envían el comunicado a prensa y radio para el saber exactamente cómo estamos en relación a esto. Vámonos a escuchar el comunicado. Invernal pues tienen muchas causas. Sabemos que existen muchos virus circulando, pues no solo es COVID, también tenemos influenza y pues actualmente no tenemos ningún paciente hospitalizado por COVID. Queremos hacer la recomendación de que continúen con sus medidas de protección. Recordar que el uso de cubrebocas, claro que es voluntario, pero que nosotros como sector salud lo recomendamos fuertemente para nuestras personas que tienen algún factor de riesgo, ¿no? Nuestros adultos mayores, todas las personas que tengan alguna enfermedad que disminuya su sistema de defensa, alguna enfermedad crónica, obesidad. En esa línea pues también se continúa utilizando el cubrebocas en las unidades de salud. Y pues bueno, ante la presencia de signos y síntomas, lo recomendable es primero que nada no automedicarse, buscar atención médica. Así es que en Baja California Sur aparentemente no tenemos gran problema ni con influenza ni con el COVID en esta nueva etapa. Ya tenemos la noticia, por supuesto, de la venta libre en consultorios privados de la vacuna COVID. Específicamente aquí en Baja California Sur, la que está llegando y llegó en esta semana es la Pfizer. Así es que pueden ustedes adquirirla con su médico de confianza, porque ya entramos en contacto con las distribuidoras para tenerla a su disposición. También quiero comentarles que tenemos muchos casos de influenza y claro que vamos a mencionar dentro de esto las noticias que tenemos de esta semana y que nos comentan precisamente cómo estamos en relación a esto. Las respiratorias de la temporada invernal pues tienen muchas causas. Sabemos que existen muchos virus. Aquí estamos viendo las imágenes de las noticias de esta semana y precisamente la Secretaria de Salud, Sácil Flores Aldape, nos envía estas imágenes a través de la página de la Secretaría de Salud en Facebook, donde ustedes pueden buscar Secretaría de Salud de Baja California Sur, y nos comentan que habrá pruebas gratuitas, ¿verdad?, que se pueden realizar y vamos a poder entrar
en contacto con esta nueva fase de la nueva normalidad y hacernos las pruebas. Y que además se realizarán en distintos sitios, ¿verdad? En distintas unidades de Baja California Sur. Y aquí están viendo ustedes los horarios y los días para que se realicen en todo nuestro estado. Desde Los Cabos, por supuesto, y subiendo a La Paz hasta llegar al norte, pasando por Mulegé, obviamente, y hasta llegar a las comunidades más alejadas. Entonces, existe el proyecto para que se realicen pruebas y esperemos entonces tener controlado con estas vacunas, tanto las del sector salud, Abdala y la Pfizer, que ya está llegando, Comirnaty, que está llegando a las clínicas privadas de Baja California Sur. Vámonos rápido entonces a la cápsula de esta semana. Ya nuestra reportera Anaí Villicaña, a la que enviamos un gran abrazo, nos tiene preparada esta cápsula para irnos ya directo con nuestro invitado. Durante la temporada de frío suelen aumentar los casos de personas con alergias y enfermedades respiratorias, entre ellas el asma, enfermedad respiratoria que va en alza. Se estima que en México alrededor de 8.5 millones de personas la padecen y en el mundo se registran hasta 300 millones, por lo que especialistas contemplan que en 20 años se sumen otros 100 millones con este mal. Los síntomas característicos del asma, que es una inflamación crónica irreversible de las vías aéreas inferiores, ocasionada precisamente por alergia o por otros motivos. Los síntomas más frecuentes son tos en ataques, dificultad para hacer esfuerzo, que puede variar desde esfuerzos muy fuertes hasta pequeños esfuerzos, sibilancias al respirar, particularmente al expirar, o sea, al sacar aire, un silbido en el pecho, y la opresión en el pecho, o sea, la sensación de que el pecho se oprime en el paciente o existe una presión en el paciente, y particularmente los síntomas son más intensos durante la madrugada o al despertar. Asimismo, durante la temporada de frío, especialmente entre los meses de noviembre a febrero, suelen aumentar los casos de personas con alergias hasta en un 20%, siendo la rinitis alérgica de las más frecuentes. Ante esta situación suelen aumentar los gastos médicos en la población. Mi nieto creo que se enferma más seguido, pero porque no se puede andar descalzo o andar sin suerte. Pero pues yo trato de cuidarme porque me quiero, me cuido. Perfecto, ¿suelen gastar en su nieto mucho en medicamentos y todo eso? Cuando le llevan a ellas similares sí gastan de 400 a 500 pesos aproximadamente. Las principales causas de activación de la respuesta alérgica aquí en Baja California Sur, sin duda alguna, son los ácaros del polvo, pero también tenemos cucarachas como elementos que pueden generar este tipo de reacciones porque están presentes en el polvo que inhalamos. Y por otro lado, tenemos los famosos pólenes. El quelite es tal vez el que más conocen todos, pero tenemos otras malezas, que es el grupo de este tipo de plantas que nos generan alergias, particularmente en la época de lluvias. Es importante mencionar que otra grave enfermedad respiratoria viral que suele acechar en estas temporadas es la influenza. Las autoridades de la salud exhortan a la población sudcaliforniana a utilizar las medidas de prevención tales como implementar el uso de cubrebocas, mantenerse abrigados y un adecuado lavado de manos. En los programas de medicina del siglo XXI, liderado por expertos y especialistas, obtendrá información de suma relevancia que le ayudará a llevar una vida sana y le orientará sobre las medidas más eficaces para su salud. Con imágenes de Luis Torres y la edición de Antonio Murillo, reportó Anaí Villicaña. Pues muchas gracias a Anaí Villicaña por esta cápsula. Y bien, pues ya estamos aquí listos para traer el programa del día de hoy. Estamos con el doctor Alejandro Sánchez, ya en estudios virtuales de medicina del siglo XXI. Y les quiero comentar que él es especialista en medicina integrada y maestro en salud pública y acupunturista. Y además también se le da muy bien el tai chi, ya lo experimentamos nosotros físicamente por cuenta propia. Así que le damos la bienvenida a Medicina del Siglo XXI al doctor Alejandro Sánchez para comentar este tema tan importante y particularmente en invierno. Doctor, bienvenido a Medicina del Siglo XXI.
Muchas gracias por la invitación y hablando un poquito de este tema que es tan actual y al mismo tiempo siempre ha estado acompañándonos. eh, Quiero empezar con una reflexión que probablemente son los artistas por esta cuestión de melancolía y también que siempre se ha visto pues ligado al arte. En algunas de sus manifestaciones hemos llegado a ver que en la poesía se ha expresado de manera muy notable las cuestiones que tienen que ver con la depresión. Y en un pequeño fragmento de El Nocturno a Rosario de Manuel Acuña, cita eh, esta parte. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. Ese pequeño fragmento del Nocturno a Rosario nos deja mucho que reflexionar porque en realidad es la definición perfecta de lo que es la depresión. Esta enfermedad multicausal que si bien tiene una parte física, fisiológica, neurofisiológica, en cuanto a la falta de neurotransmisores adecuados para poder llevar a cabo todas las sinapsis, es decir, las conexiones neuronales y poder llevar a cabo nuestras actividades del día a día de una manera que la experimentemos como un disfrute. Y es así entonces como la definición dice que es la depresión un estado de tristeza persistente en el cual nuestras actividades de la vida diaria se van a ver comprometidas, es decir, el sueño, el hambre o el apetito y en sí la capacidad de poder disfrutar la vida de una manera que previamente se hacía. Y entonces es cuando vemos que en cifras la depresión es una enfermedad que es común, pero que también es grave cuando no se es tratada y que en su expresión más letal podemos tener el suicidio como una de sus peores consecuencias. Fíjate, doctor, que en este momento precisamente estamos en la época más complicada para el suicidio específicamente, para la depresión también, pero en invierno y particularmente enero tenemos dos circunstancias que nos llaman la atención. Una, el alto índice de suicidios y aquí en Baja California Sur, en hombres principalmente, aunque en esta pandemia y pospandemia también hemos visto un incremento en mujeres adolescentes. Y la otra cosa, pues que siempre vemos es la neumonía y el deceso por neumonía, por influenza y otros virus, pero ahora también por COVID. Pero la depresión, doctor, la depresión, como lo englobas actualmente, multifactorial, nos lleva a evaluar cómo estamos actualmente, qué desesperanza existe en los jóvenes. Hace poco escuchaba, fíjate que a diferencia de lo que normalmente ocurre con los jóvenes, actualmente parecería que no tienen esa idea de cambiar el mundo, no tienen esa idea de revolucionar o de modificar lo que hacían las generaciones previas, sus padres, sus abuelos, y que parecería que no les interesa porque piensan que no va a cambiar nada y esto genera una depresión, así como no sucedió, por ejemplo, en los 60s, con los Beatles y con todo este movimiento, ¿verdad? Con la liberación sexual y ahorita estamos viendo nada más una liberación de videojuegos y de cositas así que realmente llama la atención y que no sé qué factores están generando tanta depresión y tanto suicidio. ¿Qué opinas tú? Definitivamente que es una enfermedad que tiene, como bien lo hemos mencionado, múltiples causas. Y es difícil poder determinar cuál es la causa de este incremento, sobre todo en las personas jóvenes, ¿no? Y que al final
pues se ve reflejado en esta disminución de años de vida activa, de vida productiva. Y lo más triste es que precisamente son personas que se encuentran en esta edad productiva y reproductiva entre los 15 y 29 años, que es donde tenemos este aumento en las cuestiones de ansiedad, de depresión y también en la tasa de suicidios. Y es aquí donde realmente llegan o encontramos situaciones que yo puedo resumir o enfatizar en una cuestión que tiene que ver con la transición epidemiológica. Y es que si hacemos un recordatorio en los años 70 del siglo pasado, realmente nuestra esperanza de vida era muy inferior a lo que normalmente ahora tenemos como establecido o como promedio. Y entonces aún no había esta parte de la distribución adecuada de los medicamentos antibióticos, y la gran cantidad de las muertes entonces tenían que ver con infecciones y sobre todo con infecciones gastrointestinales. A diferencia entonces de ese tiempo, el día de hoy vemos que realmente esta esperanza de vida se ha alargado tremendamente, que ronda alrededor de los 75 años en promedio para hombres y para mujeres, pero vemos realmente que es una población enferma en el sentido de que la mayoría de estas personas o va a presentar en algún momento de su vida un episodio depresivo, y conforme es al final de la vida, hay más la probabilidad de tener por lo menos un cuadro con depresión. Y por otro lado, las enfermedades o comorbilidades, como son las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, sobre todo la diabetes, está estudiado que incrementa el riesgo de diabetes en un círculo vicioso que está ligado en esta retroalimentación negativa entre el diagnóstico de tener una enfermedad con tanto estigma social como es la diabetes, y por otro lado, otro estigma que tiene que ver con la salud mental y con un trastorno psicológico que puede llegar a ser también incapacitante y que requiere pues de una atención multidisciplinaria para poder llegar al estado de bienestar que deberíamos de tener. Y en este sentido, y retomando pues esta pregunta de por qué los jóvenes han visto esta parte, la primera es porque definitivamente, y sin afán de tener un protagonismo político, vemos que el sistema en general, hablando en las cuestiones políticas y económicas, limita en gran medida el poder llevar a cabo una vida digna en cuanto al desarrollo económico, más allá del desarrollo académico. Y entonces vemos que una de las mayores, desafortunadamente, desventajas para los jóvenes es el hecho de no tener una casa propia por parte de sus padres. Y esto disminuye también en gran medida la capacidad económica para poder apoyar a los hijos con la cuestión educativa. Y si a esto le sumamos que también la cuestión educativa ha ido en aumento de la demanda y desafortunadamente los gobiernos no se dan abasto con la cantidad de universidades, sobre todo del tipo público. Y por otro lado, esta cuestión de las tecnologías de información que han hecho que también en gran medida la activación física de nuestros jóvenes se haya visto disminuida, de tal forma que está ligado esta parte del sobrepeso y de la obesidad también
a la falta de actividad física y a la adecuada higiene de nuestra vida diaria, que también favorece a la presentación de enfermedades como son la ansiedad y la depresión. Menciona aparte, y para cerrar este comentario, es importante o relevante mencionar que este periodo que tuvimos de pandemia en el encierro hizo que realmente para los niños, para los jóvenes, que si de por sí ya tenían una actividad física limitada, se vieran realmente encerrados y literal como leoncitos enjaulados, con los que realmente los padres no tenían idea de qué hacer dentro de una casa y que los maestros en su momento les pedían realizar actividad física dentro de la casa, involucrando a la familia, pero con la dificultad también de que nosotros como adultos no tenemos los hábitos de la realización de la actividad física. Entonces, es realmente complejo poder determinar a qué se debe, pero todas estas variables son causa de que estemos presenciando este aumento de estas enfermedades mentales. Mira, qué interesante, muchos factores que estamos observando actualmente y estos cambios sociales y forma de pensar de los jóvenes también pueden propiciar y pueden predisponer a estas enfermedades que yo le denominaba incluso en las jornadas del colegio médico del año antepasado, del año pasado le denominamos precisamente así, depresión y ansiedad, la nueva pandemia, porque en realidad cada vez vemos más personas afectadas por esta situación, por una desesperanza increíble que ahora nos estás ayudando a redondear. Nos comentan aquí por redes sociales, doctor, cómo podemos detectar los inicios de una depresión en nuestros familiares. Sí. La primera y más importante es no juzgar y no recomendar, no obligar a la persona en este sentido a buscar desde un inicio la ayuda de un profesional, que si bien es cierto es totalmente necesario, pero lo principal y en este tenor es el acompañamiento. Y en un principio debemos de estar atentos a estos cambios que mencionaba al principio de la presentación y que son relacionados con esta disminución de la capacidad de poder disfrutar el día a día. Y es así que cuando nosotros identificamos que nuestro familiar o nuestro conocido ha tenido cambios en cuestión a su alimentación, a su actividad física, en cuestión a aislarse y también un poco en perder este ciclo circadiano adecuado, traducido en una disminución o aumento del sueño desmedidamente. Por otro lado, la disminución del apetito, o si está ligado a una cuestión de ansiedad, puede haber inclusive atracones. Pero siendo objetivos en la cuestión de la depresión, básicamente tiene que ver con esta tristeza persistente, que si bien se menciona que son 2 semanas, por lo menos, otra de las cosas importantes es relacionar si hay o no una causa para poder tener esta disminución de la satisfacción de nuestra vida diaria, porque hay situaciones como una ruptura amorosa o como un diagnóstico de una enfermedad que van a hacer que esto sea relativamente normal, pero que hay un periodo de tiempo que hace que si se sobrepasa este duelo ante un diagnóstico o una pérdida amorosa o de un familiar querido en un fallecimiento, entonces estaríamos hablando de que es un duelo patológico y es una depresión crónica. Pero en la cuestión de lo agudo, principalmente tiene que ver con cambios
en las actividades de la vida diaria y probablemente con un descuido del arreglo personal. Muy buenos consejos nos está dando actualmente el doctor Alejandro Sánchez para detectar una depresión y tratarla, diagnosticarla, llevarla con el especialista para que nos ayuden a evitar este progreso hacia lo que comentamos ya muy grave, la depresión. Doctor, ¿qué te parece si vamos rápido a nuestro enlace hasta la ciudad de Morelia, a nuestra recomendación de literatura de esta semana? Porque ya está nuestro buen amigo José Ademar en los estudios virtuales para poder hablar acerca de su recomendación de esta semana, de su cápsula de cine. Como tú lo sabes, aquí en Medicina del Siglo XXI estamos siempre estamos comprometidos también con la cultura, con cine y con literatura. Así es que vámonos hasta la ciudad de Morelia, ¿qué te parece? Para hablar de la cápsula de cine con José Ademar y vamos a hablar de la recomendación de literatura y regresamos para continuar hablando de la ansiedad y depresión. ¿Te parece? Sí, claro. Adelante, vamos. Bueno, pues en realidad es un momento muy especial para mí. Siempre hago esta broma de que si me preguntaran ese famoso cuestionamiento que le hicieron a nuestro presidente, nuestro expresidente Peña Nieto, acerca de sus libros favoritos, yo diría Meditaciones, en mi caso. Meditaciones de Marco Aurelio es uno de los libros más importantes que he leído, más interesantes, y es parte del denominado movimiento estoico que dio origen incluso al pensamiento filosófico del catolicismo. Claro que ya después se le añadió la dualidad, el castigo, el infierno, se le añadieron cosas que tenían que ver con las cuestiones de la Iglesia Católica y algunas otras religiones también tomaron ciertos conceptos de este libro tan importante de filosofía que no tiene par en realidad. Hay algunos importantísimos, por ejemplo Séneca hijo, también obviamente es parte del movimiento estoico, pero Meditaciones del emperador Marco Aurelio es uno de los mejores libros y seguramente si usted está pasando por una ansiedad y depresión, es una recomendación sin duda de medicina del siglo XXI. Marco Aurelio Antonino, él nació, ¿verdad?, en Italia y después se mudó a lo que es la península actual de España, a la península en la parte más sur, y desde ahí él reinó por muchos años y en realidad, bueno, pues fue un emperador en el auge de este imperio. De hecho, se dice que él fue el quinto de los buenos emperadores y que con su muerte empezó la decadencia del imperio romano. Entonces, la filosofía que él marcó en este libro, que se puede también conocer como Pensamientos o Asimismo, escrito en griego inicialmente y después traducido al latín y por supuesto ahora a todos los idiomas. De hecho, hay un movimiento estoico muy importante, moderno, que reúne a personas que están interesadas en hablar de la filosofía y que nos ayuda a entender básicamente desde un punto de vista natural, de observación de la naturaleza y de su entorno y de lo que representamos nosotros ante el universo. Una cosmovisión en general, una cosmovisión de cómo puedes tú enfrentar tu día a día, precisamente tu origen, el origen de la humanidad, hacia dónde vamos, qué significa la muerte, algo muy importante para poder hablar y por supuesto de meditar en este libro de Marco Aurelio, Las Meditaciones. Aquí lo vamos a poner en pantalla un poco más grande para que ustedes lo puedan observar, lo puedan solicitar en una pasta, llevarlo para todos lados o descargarlo en línea también. Se puede descargar de forma fácil. Es un libro muy importante y como les decía, bueno, se escribió entre los años 170 y 180 en griego de forma original y se hizo manuscritos porque realmente Marco Aurelio, en este sentido de la no pretensión, de la no posesión, de que el verdadero maestro debe conformarse con la felicidad de la naturaleza y del momento en el que estamos,
de que somos un pedacito y un granito en el espacio-tiempo, conceptos como en la vida de alguien que tiene 3 años y fallece a los 3 años, o alguien que fallece a los 90 años, en el espacio-tiempo significan prácticamente lo mismo, y de la obra que tiene que realizar un individuo durante su espacio y de cómo aprovechar el tiempo realmente es algo maravilloso. Marco Aurelio, los estoicos, es la recomendación de medicina del siglo XXI. Pueden descargarla en línea, les decía, pueden comprarla, es un tanto económico, es un libro que pueden leer un fin de semana y pueden aprovecharlo como ningún otro. Les decía, con esa famosa pregunta acerca de los libros, los 3 libros que más me gustan, bueno, yo tendría que decir que uno de ellos es Las Meditaciones de Marco Aurelio, otros de filosofía oriental, el Shoninki, por supuesto, el Gorin no Sho, el libro Los 5 Anillos, que particularmente para mí son muy relevantes, también serían parte de mis 3 libros más importantes y que han significado más en mi vida. Bueno, Meditaciones de Marco Aurelio es nuestra recomendación, una filosofía para entender la cosmovisión, para entender la vida y lo que hacemos aquí día con día. Medicina del siglo XXI trae a ustedes esta recomendación de la semana. Y bueno, vámonos entonces a la presentación de José Ademar, porque ya tiene su cápsula de cine. José, bienvenido a Medicina del siglo XXI. Ya platicamos hace un ratito en @CineABCS. Y ahora, ¿qué nos traes en tu cápsula para Medicina del siglo XXI en esta nueva etapa 2024 donde iniciamos con todo? Bienvenido, José. ¿Cómo estás desde la ciudad de Morelia? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Pues un gusto estar como siempre en tu programa, iniciando pues el año ya con esta nueva temporada, con muchas ganas de escuchar, de seguir aprendiendo de temas importantes de la salud, pero completándolo, como bien dices, con temas de cultura, y lo que me toca a mí es llevarles un poquito de noticias sobre el cine para también complementar esta información. Fíjate que esta vez te quiero comentar, haciendo arranque de año también, llevar un poquito de reflexión de lo que vamos a iniciar en este 2024, lo que se refiere a la cinematografía mexicana. Quiero platicarte que también hay un anuario estadístico que da el gobierno a través de un cine, donde nos da un poco de datos sobre lo que se mueve a través de festivales, que en este caso puntual es lo que quiero platicarte, y también sobre la exhibición, lo que percibimos y lo que llega de cine mexicano hasta nuestros hogares, o bien nosotros lo consumimos a través del cine, a través de plataformas. Es importante tenerlo en cuenta porque los festivales han tenido un auge en los últimos años, a partir del año 21, después de la pandemia, increíblemente después de haber sufrido los cierres de los cines y de los espacios de exhibición. Tal parece que se adaptaron y que incluso han ido creciendo hasta el 25% las exhibiciones a través de los festivales, y es un fenómeno muy importante que no hay que dejar de observar, porque, por ejemplo, en varios estados, tanto del centro, que es donde puedo observar un poco más a nivel campo, y a nivel también el fenómeno que se está observando en la península, ya con ustedes en Baja California Sur, en donde han crecido más festivales a pesar de cualquier cosa, y que también lo llevó a cabo indudablemente en un gesto nacional, bueno, en algo que llevó lo nacional también. La cancelación del Festival del Cine de Los Cabos, pues dio mucho de qué hablar en la temporada, en la segunda mitad del año 23, en donde pues a nivel nacional fue importante, pero también brotaron más inquietudes por realizar nuevos festivales en primeras ediciones de otras ciudades importantes, municipios de las diferentes ciudades de nuestra república. Aquí el contraste es, y hay que ponernos a pensar, el cine y también los productores independientes mexicanos, pues es una exigencia más a que produzcan, y muchas ocasiones es pues muy difícil hacerlo, ¿no?
entre más festivales hay, México cuenta con más de 34, 35 festivales en el país, en los que llevaban contabilizados en el último anuario, que fue el del año 22, estamos esperando el del año 23. Entonces, en ese corte habrán crecido últimamente, y que los espacios de @cinema, que también conduces en este programa, hemos visto nuevos festivales que se han sumado en la República. Esto hace que la exigencia de cortometraje de nuevos cineastas, de las instituciones, de las escuelas, y que también de la producción que da del país, pues pueda ser más amplia para tener esta exigencia o esta demanda que tienen a través de los festivales, muestras, plataformas, cine y demás propuestas para ver el cine mexicano. Yo estoy esperanzado, creo que puede haber un buen año para el cine mexicano en diferentes rubros y en diferentes destacamientos, pero es importante que veamos cine, que también se incentive la producción de nuestro cine mexicano desde el nivel cortometraje, mediometraje, documental, ficción y obviamente el largometraje. Es lo que traigo para reflexionar de hoy. Vamos a seguir en las siguientes semanas hablando de este punto importante, que es estadística, movimiento y lo que realmente se ve en el cine mexicano de nuestro país, y hablaremos luego después de la introducción también del cine de otros países, que no todo es bueno, no todo es tan malo como el cine latinoamericano. En fin, ya me alargué un poquito, pero bueno, es lo que te traeré en las próximas cápsulas para complementar esta información de nuestro cine para este año 2024, que esperemos sea un buen año para nuestro cine. Claro que sí, José, es un placer tenerte aquí nuevamente. Todos sentimos la ausencia del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Yo particularmente, que estoy muy involucrado, que tuve el placer de ser jurado en una de sus ediciones y que estoy muy pendiente de todo lo que sucede en este gran festival, pues sentí muchísimo, ¿verdad?, la ausencia, igual que todos nosotros. Tenemos festivales, obviamente, de Todos Santos, o el de Loreto, donde José Ademar es programador de cine, es curador para que nos llegue la mejor selección de películas a estos festivales, y que ya se viene el Festival de Loreto en unos cuantos días más. José, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, y nos regresamos con nuestro invitado, el doctor Alejandro Sánchez. ¿Qué te parece? Un abrazo desde Morelia y seguimos atentos a lo que el doctor nos viene enseñando el día de hoy. Un abrazo desde Morelia. Muchas gracias, José. Regresamos a los estudios virtuales de Medicina del Siglo XXI con el doctor Alejandro Sánchez, que yo también opino lo mismo. Estábamos comentando, doctor, acerca de los esfuerzos que tenemos que realizar todos los involucrados en la salud, todos los involucrados en que tengamos, ¿verdad?, una evolución y un descenso en esta situación tan grave, me parece a mí tan grave, como lo que estamos observando acerca de la ansiedad y la depresión. Entonces, les comentaba, pues, que en realidad tenemos muchos factores. Nos preguntaban también aquí en redes sociales que desde el punto de vista, precisamente en tu caso como maestro de salud pública, ¿qué repercusiones existen en la población y en la salud pública de una localidad como puede ser Baja California Sur para, en este sentido de la ansiedad o la depresión? Como estamos comentando en este momento, casi siempre van de la mano, ¿verdad? Pero específicamente teniendo esta situación, ¿qué repercusiones podríamos tener? ¿Qué representa para la salud pública de un sitio la depresión, doctor? Mira, desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, hemos tenido algunos avances en el sentido de que en el año pasado, 2023, fue el primer año en el que se pudo desmenuzar las causas de por qué, cómo era la manera en que estaban muriendo las personas que decidían la cuestión de quitarse la vida, y cuáles entonces eran estas causas o cómo es que llegaban a lograrlo. Y en este sentido, pues tenemos la intoxicación por medicamentos de todo tipo, y también las formas que tienen que ver con el estrangulamiento o el ahorcamiento,
el involucramiento de las armas de fuego y por otro lado también el aventarse de un edificio alto. Y en ese sentido, y al tener estas causas dentro de lo que es el sistema de notificación semanal de las unidades de salud en todo nuestro país, lo que se pretende es tener identificado cómo es que lo logran o cómo es que lo intentan y cómo es que logran llevar a cabo el suicidio, para entonces esta información llevarla a los foros, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, poder traducirlo en políticas e intervenciones de salud pública que estén dirigidas sobre todo a la promoción de la salud mental. Y entonces estas intervenciones tendrán que ver con el organizar desde un primero, segundo y tercer nivel de atención en capacitar a nuestros profesionales de salud para poder entonces identificar tempranamente a estas personas que del 50% de las personas que llevan a cabo el suicidio, 50% de ellas han presentado de manera aguda o crónica la depresión. Y probablemente, y es hacia este grupo que los esfuerzos deben de estar dirigidos para poder llevar a cabo una intervención que sea efectiva en cuanto al acompañamiento y también a la terapia que en su momento cada profesional deberá de decidir o de empezar en caso de que no exista un psiquiatra cerca, por lo menos empezar con una intervención para disminuir el riesgo de que la persona que tenga una ideación suicida logre el cometido de terminar con su vida. Y es ahí donde tenemos, pues ahora sí que intervenir. Y una vez que hemos identificado, algo que es muy triste es que realmente menos del 2% de las personas que padecen depresión en México tienen un tratamiento farmacológico. Si bien el tratamiento farmacológico no es el único pilar en el tratamiento, pero es muy importante para poder lograr el éxito de volver a tener este estado de bienestar físico y que se debe de sumar a la activación física, a la espiritualidad desde el sentido de disfrutar el hoy, el presente, de no futurear y tampoco vivir en el pasado. Y por otro lado, también la terapia conductual, que probablemente es la terapia de atención plena la que tendría que enfocarse y aunado a todos estos elementos, lograr disminuir la mortalidad, sobre todo de este grupo etario en edad productiva. Mira, en relación al libro que estamos recomendando hoy, Meditaciones del Emperador Marco Aurelio, hay una parte donde dice, no pienses en el pasado, nadie te puede arrebatar el futuro, incluso si piensas que alguien falleció tempranamente, recuerda que nadie posee lo que no tiene, es decir, lo único que poseemos es el presente. Tenemos que concentrarnos en eso y que no podemos anhelar el futuro perdido debido a que todavía no es nuestro. Lo único que realmente tenemos, nuevamente, dice Marco Aurelio, es el presente. Así es que no lo desperdicies, vívelo y vívelo con alegría. Yo creo que podría en este sentido concluir, muy relacionado a lo que tú comentas, que independientemente de la religión que uno pueda profesar, lo más importante es tener la fe de que existe un poder superior y de que ese poder superior está directamente ligado con el hecho de que estamos respirando y que en este momento esa chispa divina tiene que ver, como tú decías, con el vivir el día de hoy, disfrutarlo
lo máximo posible sin atarse al pasado y soltando la rienda de lo que pueda acontecer en un futuro, simplemente haciendo lo mejor posible con las mejores intenciones. Sí, claro, y de hecho, bueno, el emperador Marco Aurelio tenía en ese momento la religión politeísta de los romanos. Sin embargo, su libro se considera específicamente naturista, es decir, de la observación de los fenómenos naturales y de cómo la humanidad es parte de ese proceso. Ese ente superior que tú comentas, para Marco Aurelio es el universo. Es decir, que somos parte de una fuente, de una serie de situaciones y de eventos que afortunadamente nos trajeron al mundo. 5, 10, 30, 40, 50, 90 años, lo que tengamos, hay que vivirlo con pasión y hay que hacerlo con una intención de lograr la comunidad y la felicidad con los demás. Doctor, estamos llegando al final de Medicina del Siglo XXI. Nos gustaría que enviaras un último comentario para nuestros seguidores, por favor. Mi último comentario tiene que ver con la realización de la actividad física, este pilar tan importante y que es la base para todo lo demás, el movimiento, movernos. No importa qué es lo que hagas, si nada más sea una caminata al día, si haces un arte marcial, si haces una meditación en movimiento, yoga, tai chi, al final de cuentas lo importante es tener en movimiento la energía de nuestro cuerpo, no estancarse, estar en movimiento. Y también hay algunas otras terapias, además de la terapia de cualquier tipo, conductual o atención plena, que tienen que ver también con esta parte energética, como lo es la acupuntura. Al final de cuentas, son disciplinas y medicinas que ahora llamamos como complementarias, pero que son parte de un todo, de un tratar de manera multidisciplinaria, un problema que desafortunadamente es creciente, pero que está en nosotros el poder educar a nuestras próximas generaciones, sobre todo quitando el estigma del tratamiento de la salud mental. Y en este sentido, entender que la terapia no solo es cuando tenemos una cuestión de depresión. Todos podemos tener en algún momento de la vida una situación de crisis y es importante entender que la terapia psicológica debe de ser un on and off. En cualquier momento en el que haya crisis, necesitamos entonces la terapia, además de la activación física, y entender que todos estos elementos van a ir en mejoría de nuestra salud física y mental para poder entonces cumplir con la definición universal de salud. Muchísimas gracias. Estamos en sintonía. Realicen tai chi, meditación, la acupuntura, la digitopuntura, el shiatsu, ¿verdad? Y otras técnicas que nos ayudan a vivir mejor. Quieran a los demás, traten de hacer algo interesante. Igual Marco Aurelio dice, concéntrate en hacer algo productivo todos los días, igual que las filosofías orientales. De hecho, me parece que cuando tú lees la filosofía budista o el camino, el zen, y luego tienes la oportunidad de leer a Marco Aurelio, es exactamente lo mismo, la versión occidental del camino del zen. Así es que, doctor, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, un gran programa, y a todos ustedes les agradecemos por presenciar el día de hoy en su dispositivo móvil. Gracias por la invitación. Claro, doctor, y no será la última. Muchas gracias. A todos ustedes. Y por supuesto, estén pendientes de Medicina del Siglo XXI porque tendremos, claro que sí, cada semana nuevos invitados y nuevos temas muy importantes. Este es el mes más complicado para el suicidio y hoy en Medicina del Siglo XXI hablamos de la depresión con el doctor Alejandro Sánchez y queremos que usted en casa esté en las mejores condiciones y por supuesto con salud. Nos vemos la próxima semana aquí en Medicina del Siglo XXI. No se pierdan el día de mañana también en radio a las 8 de la mañana. Ya está la mesa directiva del Colegio Médico para seguir hablando de temas de salud en la radio de Sud California. Nos vemos hasta la próxima.